Hola, Hola, ¿cómo estás tú? Cristian. Oye, te Muy estaba bien. escuchando muy atento a todas las reflexiones y todos los consejos que le estás dando a tus seguidores. Me parece espectacular. Sí, es verdad, ¿no? Tú tienes academias, tú impartes también cursos de perfeccionamiento, pero es verdad, ¿no? Que las peluqueras, las estilistas tienen mucha carencia en cuanto al manejo de administración, finanzas, eh, manejo de equipo. Tenemos peluquerías, trabajamos con gente y no sabemos manejar equipo. Así es. Mira, la verdad es que yo comencé hace muchos años, en el año 87, trabajando en L'Oréal, empresa en la que trabajé durante 14 años en el área de gerente de educación. Después me reclutó una empresa alemana que se llama Vela. Por Vela trabajé también como estudio manager para los mercados hispanos de Estados Unidos eh, durante 4 años. Después, durante 9 años como gerente de educación y gerente comercial de peluquerías integrales, que son los actuales controladores de las marcas Palumbo y Sebastián Ferrer. Así que yo diría que de ahí fui recogiendo varias cosas, Bárbara, primero con respecto al tema de la capacitación de estilistas. Mi formación técnica se desarrolló en Europa, específicamente en Francia, Italia, Inglaterra y Alemania, pero no porque yo tuviera plata, sino que porque en el cargo que yo tenía en estas empresas francesas y alemanas, el director técnico se tenía que formar en Europa. Entonces de ahí en adelante empecé a descubrir varios elementos que yo creo que son súper importantes en el desarrollo y formación de un estilista. Pero también fui descubriendo otras cosas, que en Chile hay mucha carencia justamente de las áreas de administración y áreas comerciales de la peluquería. Y también fui descubriendo de que efectivamente en Chile van apareciendo cada vez más personas que no tienen las competencias, no tienen las certificaciones, no tienen los estudios para poder educar. Eh, y voy a poner como ejemplo tu caso. Tú eres una persona que constantemente te he visto persiguiendo todo lo que es la capacitación, siempre buscando descubrir nuevos nichos de desarrollo en el área técnica. Y también eres una coach, ¿m? que en Chile no se conoce mucho ese concepto, pero una coach es una entrenadora, una persona que se especializa no solamente en tener el conocimiento, sino que también en saber capacitar a otras personas. ¿Eh? Así que por eso te digo que tú eres un ejemplo a seguir para muchas personas que te siguen, muchas y muchos. ¿Ah? Yo la verdad es que dentro de las áreas de las escuelas, eh, tú sabes que es como meterse la pata a los caballos, porque muchas personas que eh, quieren estudiar peluquería piensan que solamente es el corte de pelo y cuándo voy a hacer tintura, y de repente tú le dices, sabes que la historia no es tan básica como eso, sino que hay que utilizar un vocabulario mucho más profesional. Nosotros siempre insistimos, por ejemplo, en hablar de cabello, que de repente hasta puede sonar un poco ciútico. Pero fíjate que yo comencé, cuando salí de la enseñanza media, comencé a estudiar odontología. ¿M? Estudié 2 años de odontología. Después, bueno, después me di cuenta que no me gustaba. Y aparte que era una carrera muy cara y mi familia no le alcanzaba para solventar los gastos de lo que implicaba la odontología. Pero en la odontología aprendí varias cosas. Por ejemplo, que los dentistas, cuando toman a un paciente y van a hacer una limpieza de dientes, le llaman profilaxis. Voy a hacer un tratamiento de profilaxis. Y de repente, cuando yo ya me incorporé a este nicho, a este mercado de las peluquerías, de repente dije, pero ¿por qué la gente tiene que usar conceptos tan básicos, tan domésticos? Hablar del pelito, la mechita, el gorrito, voy a hacer una decoloración amarillo patito. Y a mí no me sonaba mucho ese concepto de por qué la gente le restaba tanta importancia a
justamente a la profesión. Porque tú sabes que la profesión no se lleva en un cartón, no se lleva en un diploma, se lleva en la cabeza. Y de ahí en adelante ya comenzamos con todo este proceso, pero extraído principalmente de un concepto más europeo de lo que es la educación de peluquería, y también incorporamos la administración. Y fundamentalmente porque un estilista con una tijera, un secador, puede hacer muchas cosas, pero si no sabe descubrir el mercado, no sabe cómo desarrollarlo, no va a avanzar tampoco. Así que eso es un poco mi experiencia en el ámbito de la peluquería. Siempre mantienen un techo, Así ¿cierto? es. Tú, cuando tomé el curso de coach contigo, siempre hablabas de esto, y a mí eso me hacía pensar mucho. Me decías, Bárbara, avanza en esto otro, supera esto. Porque si no, siempre vas a tener un Así techo, es. un límite, en otras palabras, un límite que uno siempre se Bueno, pone. quiero Y dejar en hablaba con claro algo, que yo no voy a hablar de incidencia de los alumnos en los procesos de educación. bueno, no va a decir que yo llegué un poco No voy tarde. a decir nada. No, 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 no. Eh, y efectivamente, hay muchos límites que nos ponemos. Y ahí me gustaría que tú nos enseñes, porque tú tienes tremenda experiencia, o sea, tú trabajas a diario con alumnos, los cuales ahora somos profesionales, ahora ya tenemos salones, entonces, que nos hables de esos límites, de ese techo que nos vamos poniendo de a poco, porque el límite comienza desde pequeños, desde que antes de que comencemos a estudiar, mientras estamos estudiando, y ahí en la academia yo aprendí mucho porque a través del dolor, por ejemplo, nos exigían mucho una vestimenta impecable, una presentación personal impecable, herramientas en buen estado, todo ordenado, todo limpio. Yo me formé cuando era muy exigente. Entonces me acuerdo que una vez no fui bien vestida y además con zapatillas. Entonces la profesora no me puso una buena nota y mi trabajo estaba muy bien. Y yo le dije, bueno, dígame en qué fallé. Y me dice, en tu presentación personal, y Cristian está poniendo pero mucho énfasis en eso. Ay, Dios mío, decía yo. Entonces eso me enseñó, con dolor digo yo, porque uno es competitiva y quiere que le vaya bien, a que tenía que prepararme respecto de todo, cada detalle para mejorar. Y muchas peluqueras les va muy bien, tienen mucha clientela, pero podrían ser mucho mejor si tuvieran las herramientas necesarias, las competencias para ser mucho mejor. O sea, siempre se ponen un techo, se visten mal, mal presentadas, una peluquería que jamás le han hecho una remodelación, jamás han cambiado sus muebles, sus herramientas siguen siendo las mismas de hace 20 años atrás. Entonces, por eso te digo que tú nos hables desde cada detalle que podemos y debemos mejorar. Sí, mira, una de las cosas que quería comentarte es que justamente hablando de este proceso de enseñar a ser coach, es porque no es que a mí se me ocurrió o porque un día me levanté pensando que yo podía educar a otros como coach. Yo hice un curso en la Universidad Adolfo Ibáñez justamente de coaching y liderazgo. Un curso muy intensivo. Comenzábamos las clases a las 7:30 de la mañana y terminábamos algunas jornadas a las 8 o 9 de la noche. Y bueno, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es estudiar. Y efectivamente, en peluquería, eh, yo diría que los principales límites que se ponen las personas está asociado justamente a lo que tú estabas diciendo. Primero, hablemos de un aspecto un poco más sociológico y más cultural del chileno. A los chilenos no nos educan desde pequeños a ser exitosos. No nos educan para eso. Nos educan para que nos casemos, tengamos un auto, hijos,
una casa y con eso ya tenemos que ser felices. No nos enseñan a levantarnos cuando tenemos algún tipo de fracasos. ¿Mm? Entonces, de repente, por eso existe tanta frustración en una generación que de repente si no llegan a la universidad se sienten fracasados. ¿Mm? ¿Por qué? Porque desde pequeño les empieza a meter en la cabeza de que si no llegas a la universidad vas a ser un fracasado y no vas a tener un futuro. Y curiosamente, en el mundo de la peluquería, uno de las áreas de negocios que constantemente se desarrollan, y eso lo vamos a ver durante este proceso, de la pandemia y todo lo demás, es justamente las áreas de la peluquería. Hoy día no hay una conciencia de lo que se va a venir a continuación con respecto a la peluquería. Primero, en Chile existen más de 10, y quiero repetir esto, Bárbara, más de 18 millones de clientes para una peluquería. Estoy hablando de Chile. Y lo repito, en Chile hay más de 18 millones de clientes. ¿Por qué? Porque una persona va a la peluquería desde que tiene 2 años prácticamente y hasta poco antes de morirse. Y la persona constantemente necesita sentirse bonita o bonito, ¿m? Pero no siempre al otro lado encuentra una persona capacitada que sabe interpretar ese tipo de cosas. Y de hecho, en la experiencia que he recorrido, de alguna forma, yo tuve durante 9 años aproximadamente a 1.200 estilistas amigos en el área de educación. 1.200. Y tú comprenderás que en 9 años empecé a descubrir varias cosas, como por ejemplo, cuáles son los mayores grados de insatisfacción de una clienta en una peluquería. Y comprenderás que teniendo un universo de 1.200 eh, estilistas, considerando aproximadamente 100.000, escúchame bien, 100.000 clientes mensuales, 100.000 clientes mensuales, entonces cuando hay una estadística que dice que los mayores grados de insatisfacción son los químicos. ¿Por qué? Porque muchas veces el estilista piensa que al aplicar un color ya se transforma en un colorista. Primer error. Segundo, hay algo que hasta los días de hoy a mí me cuesta muchísimo entender. Cuando una mujer se sienta en un sillón y dice, quiero un corte de puntas, para mí el corte de puntas va desde 1 milímetro que yo le pueda cortar y yo ya corté las puntas. Y de repente no me cuadra qué tipo de reglas o qué tipo de parámetros usa un estilista para entender lo que es las puntas. Porque de repente la clienta quiere puntas y le cortan 10 centímetros. ¿Mm? Entonces ahí vemos, por ejemplo, que hay dos elementos que las personas, los estilistas deberían tener más cuidado. Uno, hoy día la persona no necesita un aplicador de producto. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá que se fue hace 4 meses recién, mi mamá, ella se aplicaba todos los meses el color. ¿Mm? Yo estando vinculado a las peluquerías, ella pocas veces, a pesar de que yo le ofrecía, mira, vamos a la peluquería y te llevo al lugar que quieras, no, ella tenía ya su forma de aplicarse el color, etc. Pero ella era una aplicadora de color. Una persona que está cobrando por un servicio no puede darse el lujo de ser un aplicador de producto. Tiene que ser una persona que tenga conocimiento. Por algo los productos siempre tienen una etiqueta que dice uso exclusivo profesional, pero no siempre ocurre eso de que las personas tienen ese concepto profesional para aplicar o hacer algún tipo de servicio. Entonces de repente, cuando de repente en las escuelas yo veo, por ejemplo, que de repente las personas que van a estudiar, sobre todo los primeros módulos, nosotros les decimos, primero vamos a pasar por las partes básicas, que es que descubras cómo nace un cabello, la piel, el cabello, etcétera, etcétera, y cuáles son los ciclos. ¿Y cuándo voy a cortar? Ya eso lo vas a hacer en un tiempo más. Sí, pero es que yo tengo una amiga que en otras escuelas ya hizo 10 cortes el primer día. Bueno, pero ahí tiene el resultado también de la poca comunicación que existe cuando esa persona que se educó de esa forma atiende
a un cliente o a una clienta y tiene esos grados de insatisfacción. Entonces yo creo que de repente en este proceso hay mucho por desarrollar todavía. Incluso te voy a decir algo más. A mí, con todo esto que está pasando, primero con el estallido social, luego con la pandemia, yo creo que todos los países viven procesos diferentes. De hecho, universalmente hemos vivido, e históricamente hemos vivido procesos muy complejos. El ébola, el HN1. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás, mira, no quiero mentir si hace 2 o 3 años atrás, estaba el Zika en Brasil. Y todo el mundo preocupado y todo el mundo, y se llenaban, en Chile se llenaban las clínicas y los hospitales de gente que se quería vacunar porque se iban a ir a Brasil. Entonces, y hoy día nadie habla de eso. Entonces, ¿por qué hago mención a esto? Porque hoy día yo veo con mucha preocupación que cuando se producen situaciones como esta pandemia, hay mucho miedo en la población, hay mucha histeria en la población, hay un poco de psicosis también. Lo vemos, por ejemplo, cuando de repente van a poner en cuarentena a una comuna, los supermercados con unas filas enormes, 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 cuando resulta que los supermercados son los que menos cierran. O sea, son Pero, los que venden productos de primera necesidad, por lo menos esos no cierran. Entonces, ese miedo es un poco preocupante, pero también es parte de la cultura del chileno. Primero, estarse asesorando por las fake news en las redes sociales, obviamente también por el temor generalizado que de repente transmiten también las noticias. Y obviamente el claro, COVID-19 es preocupante, pero no tenemos que vivir en base a la histeria, sino que tener las precauciones que hay que tener nada más. ¿Mm? que esto no nos paralice. Sí, el mundo, la historia, nos ha demostrado que siempre hemos pasado la humanidad procesos de crisis tremendamente importantes. Pero la crisis es un proceso, eh, una palabra que me encantó. Déjame buscarla, que la anoté. Ay, Dios mío. Bueno, es un proceso ¿cómo es el Cristian? Acá está. Es un proceso coyuntural. Coyuntural, Eso quiere coyuntural. decir, Sí, sí. coyuntural, es un proceso pasajero porque se crea a partir de situaciones específicas, Así es. ¿ya? Pero eso no vamos a vivir una crisis eternamente, el mundo no ha vivido en crisis eternamente. Pero hay muchas chicas que están desesperándose porque está paralizado por los Así miedos. es. Hay muchas colegas que están vendiendo sus herramientas, están echando mano a vender sus peluquerías. Entonces, el llamado hoy es absolutamente que el miedo no las produce, que aprendan a tener estrategias, a, a buscar nuevos comienzos, pero tampoco que se olviden de la decisión que han tomado de este oficio. Sean profesionales en cada detalle que hagan. Tal vez va a ser un tiempo de receso, pero en ese tiempo de receso no pierda el tiempo, capacítate, aprende, crea una plataforma digital nueva, novedosa, que llame la atención, un sinfín de estrategias para cuando ya nos den el sí y estemos, pero a full, no haber perdido el tiempo. Así es. Por ejemplo, yo tomé un apunte que me encantó. Dice, ¿cómo emprender en tiempos de crisis? ¿Qué es lo que estamos hablando? Y primero, debemos ser muy buenos en lo que realizamos, pero ese bueno en lo que realizamos significa un espectro muy amplio, junto a todo lo que estamos hablando con Cristian, cada detalle, presentación personal, vocabulario técnico, eh, un manejo de las herramientas, manejo del trabajo que estamos haciendo, porque cualquiera puede ser un aplicador, pero necesitamos llevar nuestro trabajo a un nivel más alto. Ustedes deben exigirse a sí mismos y no quedarse
en lo que te enseñaron tal vez al Así es. principio, o en que no te gusta así. No, aprende, capacítate. Segundo, mantén una actitud positiva. Mantén una actitud positiva. Va a ser mejor. Yo en mis inicios, cuando comencé a trabajar, no me iba bien, no me trataban muy bien, ni clientes, ni la dueña de la peluquería, pero mi mentalidad me decía, esto tiene que ser mejor, esto va a ser mejor, esto sí va a valer la pena. Nunca me quedé. Siempre, mientras trabajaba, estudiaba, ahorraba, que es tremendamente importante, trataba de conocer nuevos productos, buscaba cursos que fueran gratuitos porque los hay, y nunca perdí la esperanza de que esto iba a ser mejor. Y hasta el día de hoy lo sigo pensando. Así es. Sigo, sigo pensando positivo y estar a la vanguardia con las tendencias. La moda va a seguir avanzando, no importa la crisis, la moda va a seguir avanzando, las tendencias siguen avanzando y tenemos que estar al pendiente de eso y sacar partido de la tecnología. Así es. Mira, te voy a comentar algo. Yo en estos días de cuarentena estoy igual haciendo varias conferencias y asesorías a peluquerías en Chile. De hecho, mañana tengo una conferencia con la gerencia de una empresa italiana y vamos a hacer una conferencia para Italia justamente. Eh, Mañana también tengo una conferencia por una asesoría que estoy haciendo a varias peluquerías en Chile en este momento. ¿Y por qué hago este comentario? Porque fíjate que desde Italia nos vamos a comunicar mañana justamente porque ellos ya se están reactivando justamente para el proceso que viene de qué vamos a hacer cuando se abran las peluquerías, cómo se están preparando. Y resulta que en Chile hay muchos estilistas, hay muchas estilistas que están de brazos cruzados, hiper preocupados, quejándose constantemente en vez de estar preparando la estrategia de atender a esos 18 millones de clientes que hay. Entonces, fíjate que, por ejemplo, yo hace 5 años que llevo haciendo las clases de administración dentro y fuera de Chile, hay algo que yo siempre comento en estas charlas, y es decir, el mundo cambia, pero los estilistas no siempre cambian. Entonces, de repente, curiosamente, lo que va a ocurrir acá, y en esto no quiero ser pitonizo ni nada por el estilo, fíjate que así como hay muchos estilistas que no se están preparando, hay otros varios que sí se están preparando. ¿Y sabes lo que va a ocurrir, Bárbara? Que esos estilistas que ya tienen la estrategia clara de lo que van a hacer cuando se abran las puertas de las peluquerías a nivel nacional, ya tienen claro lo que tienen que hacer con esos clientes. En cambio, los que están de brazos cruzados, primero, que no se están abriendo a la cultura de las capacitaciones online. Y discúlpame, ahora, por ejemplo, en estas últimas 3 o 4 semanas, se abrió como una eh, gran posibilidad de abrirse a la tecnología y estudiar online. Pero resulta que en Chile, en el mundo de la peluquería, no hay una actualización y no hay una concientización de pensar que efectivamente eso es lo que debes aprovechar hoy en día. Y resulta que los países desarrollados, las clases online las tienen, discúlpame, pero hace 15 años, 20 años, y ojo, y no estoy hablando solamente de institutos de peluquería, estoy hablando de universidades que enseñan todo tipo de carreras de forma online. Y de repente en Chile, cuando se comienza a desarrollar, y sobre todo ahora estas últimas 5 semanas, 5 o 6 semanas, de desarrollar y capacitar online, hay gente que lo ve así con cierto temor, cierto resquemor, y de repente dice, pero es que ¿cómo voy a aprender peluquería si tengo que tomar el cabello? Yo digo, ¿sabes qué? Tomar el cabello no cuesta nada. Cuando tienes a tu cliente, tienes una tijera, tienes un cepillo, un secador,
Obviamente necesitas un poco de práctica para adquirir todo el hábito de hacer bien las cosas. Pero hoy día, online, el 60% de lo que requiere un estilista o una estilista está en lo que se puede transmitir online. Fisiología, morfología, tricología, perdón, colorimetría, que son conceptos básicos. Entonces, a mí en lo personal me molesta mucho, por ejemplo, cuando de repente hay personas, insisto, que en Chile educan y de repente dicen, ya ofrezco cursos de color o cursos de mecha, etcétera. A mí me encantaría que quienes toman esos cursos o pretenden tomar esos cursos, me encantaría, Bárbara, que les dijeran a esa persona, muéstrame tus certificados, dónde te educaste, cómo te has actualizado, cómo te has perfeccionado. ¿Mm? Entonces, claro, porque hay muchos que de repente los únicos avales que tienen de perfeccionamiento es YouTube. Y a mí te digo, eso a mí me tiene espantado porque tú comprenderás que en YouTube, yo no sé si mucha gente no se ha dado cuenta, pero en YouTube tienes muchas técnicas y muchas cosas que puedes aprender, pero nadie se ha cuestionado de que es la técnica de ese peluquero o esa peluquera. Y resulta que la peluquería es ciencia, no es hábito. Yo no puedo, por ejemplo, no puedo hablar de la colorimetría diciendo, yo, Cristian Delgado, digo que los colores primarios son este y este. O sea, eso es una cosa absurda. Tengo que hablar de una ciencia. ¿Mm? Entonces, de repente, y yo invito a las personas que te siguen, que de repente, cuando tomen cursos con quien sea, y esto lo conversamos en una oportunidad, recuerdo, pídanle certificados y pídanle competencias a las personas con las que van a tomar curso. Porque si van a tomar un curso con Pedro Pérez, con todo el respeto que me merece Pedro Pérez, que es una analogía nada más que estoy haciendo, yo de repente digo, pero entonces ese Pedro Pérez te va a enseñar el cómo él hace las cosas, que no es lo mismo Claro. hablar de la ciencia. ¿Mm? Entonces, eh, bueno, conjuntamente con esto, quiero dar algunos tips, si te parece, Bárbara, de las cosas que estamos trabajando con algunas peluquerías en Chile y fuera de Chile también. ¿Mm? Por supuesto. Mira, primero que todo, yo diría que una de las grandes tareas que tienen que comenzar a hacer las personas hoy, primero, no cruzarse de brazos. Segundo, aprovechar el tiempo que están en las casas y no digo todas las mañanas o todo el día, sino que, mira, una hora. Hagan una lista de todas las personas que tienen a su alrededor, parientes, vecinos, etcétera, que son personas que necesitan y van a necesitar de un servicio de peluquería. Eso significa empezar a construir una base de datos. ¿Mm? Ahora, el otro día, por ejemplo, estaba hablando en esta asesoría que estoy haciendo en algunas peluquerías, le decía, pero ustedes tienen la base de datos de sus clientes. Ay, no, no la tenemos porque resulta que algunos clientes los atiende Pedro, otros los atiende Patricia. Yo decía, pero es que tú tienes que tener una base de todos tus clientes. Hoy día la tecnología permite que tú a esos clientes les puedas comunicar estrategias por WhatsApp, no tanto por correo, ¿ah? Porque la verdad es que en Chile no existe una cultura del correo justamente para retroalimentarse de temas eh, como esto, pero sí la cultura del WhatsApp, Instagram o Facebook, etcétera. Comunícate con esos clientes hoy, porque si no lo haces tú, tenlo por seguro que lo va a hacer alguien que ya preparó su estrategia para hacerlo y va a empezar a robar a esos clientes. ¿Mm? Y de repente, cuando decimos, por ejemplo, que hay personas que a veces viven en torno a la queja, a lamentarse constantemente, yo de repente digo, hay otros que a lo mejor tienen situaciones mucho más precarias, pero son personas mucho más astutas que preparan esa estrategia. Entonces, primero, una estrategia principal es la base de datos. Y acá construye una base de datos con clientes que alguna vez han ido a tu peluquería, pero también
con clientes que están asociados a tu familia, porque tú, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, etcétera, tienen vínculos con otras personas, construye una base de datos. Segundo, ¿por qué solamente se usa una gift card? Y voy a especificar cuál es el concepto de la gift card, que se usa más en las peluquerías de alto flujo. Es una tarjeta que se le llama gift card, que es una tarjeta de regalo, que se utiliza principalmente en ciertos acontecimientos. Por ejemplo, Navidad o el Día de la Madre. Y muchos negocios tienen esa estrategia de tú vas, por ejemplo, a una multitienda, compras una gift card en noviembre y se la regalas a la persona en diciembre. Entonces, una de las estrategias es, las estilistas y los estilistas hoy día deben comenzar a hacer la preventa. ¿Qué significa? Hagan una promoción de los servicios ya. Comiencen a hacer esa base de datos en estos días, pero comiencen a promoverlos desde ya. Y la idea es que las personas hoy día les paguen esos servicios con un descuento. Eso es una preventa. Es como la gift card. Tú compras la gift card y al final vas y utilizas la gift card 30 días después. ¿Y por qué no usarlo en peluquería? ¿Por qué no decirle a tus clientas que ya deberás tener identificadas las que se hacen color, se hacen mechas, se hacen tratamiento, etcétera, o cortes? En tu próxima visita, un 20% de descuento, qué sé yo, pagando el servicio, porque esa es un tema semántico cuando se habla de cancelar, porque es una palabra mal dicha en Chile, que se usa cancelar el servicio. No, pagando el servicio entre el 1 de mayo y el 15 de mayo. Promoción válida en esas fechas. Y vas a empezar a recibir plata y el servicio lo haces después. Ahora, no subestimar al cliente porque el cliente, el consumidor de una peluquería, ya está habituada y habituado a comprar estas gift cards cuando van a una casa comercial. Empecemos a implementarlo ahora en las peluquerías. Entonces comienzas a recibir la plata hoy. Hay muchos que van a decir, sí, pero es que después tengo que hacer el servicio gratis. No, no lo estás haciendo gratis porque ya te lo pagaron. ¿Mm? Entonces, Claro. por eso vuelvo a decir, o nos cruzamos de brazos y vivimos en base a la queja constante, que es como, son como premisas y son como las típicas frases del peluquero de que la cosa está lenta, la cosa no se mueve, y que pucha, que vamos a fracasar. Yo digo, seguramente hay muchos que van a fracasar, pero hay que dar la lucha. Y esta estrategia, entonces, que estoy comentando, son las que estoy implementando también con estos salones a los que estoy asesorando. ¿Mm? Así que ahí hay dos elementos que hay que empezar a hacerlos funcionar desde ya. Y ojo, no meterse en el bolsillo del cliente. Porque de repente yo siempre escucho estas típicas frases de, no, pero es que a lo mejor es muy caro lo que le voy a cobrar. No, pero es que a lo mejor no tiene plata. No te metas en el bolsillo del cliente. ¿Mm? Mira, las mujeres, que son el principal segmento consumidor de las peluquerías, las mujeres tienen una estrategia para arreglárselas de alguna forma, para tener plata, para siempre estar bonitas. ¿Eh? Ahora estamos claros, por ejemplo, de que hoy día las colombianas y las venezolanas han venido a em, implantar en la cultura de la mujer chilena las cejas, las pestañas, las uñas. Y quiero recordar una cosa, Depilación. sí, pero la depilación quizás era un servicio más tradicional. Pero mira, y esto estadísticamente lo sé muy bien. Hoy día una manicurista, y esto no es porque lo vi en Google, porque yo me manejo con estadísticas por las empresas en las que he trabajado, una manicurista perfectamente puede ganar 1 millón o 1.200.000 pesos líquido para el bolsillo. Un estilista exactamente igual. Y obviamente algunas personas que seguramente nos están escuchando dirían, pero y eso es maravilloso. Sí, pero es que ¿sabes quiénes los hacen? Quienes se capacitan, quienes se expresan bien. Porque discúlpame, cuando una clienta está en tu sillón, quiere tenerla un profesional que se exprese bien y que le haga recomendaciones, pero si esa estilista no se perfecciona y no estudia,
¿Qué le va a recomendar? ¿Mm? ¿Hay algunos tips, Bárbara? Te estoy copiando porque también estoy tomando café, ¿eh? Súper. Sí. Entonces, una estrategia buenísima es hacer esta base de datos. Teniendo la base de datos, ustedes se pueden manejar a través de WhatsApp, como dijo Cristian, ni siquiera es necesario el correo hoy en día. Pero a través de WhatsApp hay eh, ¿Una un- aplicación? no es una aplicación, ¿Ok? no es una aplicación, es un punto, digamos, que tiene, que nos permite hacer una difusión, se llama así, Ah, claro, sí. difusión. Así es. Ustedes se meten a la difusión, a ver, ¿cómo lo hago yo de una manera simple y sencilla? Como un tips que lo pueden hacer. Cuando yo hablo con alumnas, pongo, eh, Catherine Millaqueo, alumna, curso. Esas son mis palabras claves con las que yo Claro. represento a ese perfil Eso te voy a decir. de Crees el mis perfil alumnas. de la persona. Alumnas, Mm. a las clientas que me solicitan horas, ya sean clientas nuevas, antiguas o que están solamente consultando por un servicio, palabra clave, María Teresa Tapia, clienta nueva, clienta antigua, clienta, palabras claves. Entonces tú armas una imagen, ya sea a través de un publicista o tú creas una imagen a través de una aplicación en donde le entregas la información. Por ejemplo, que tienes una promoción, que estás haciendo un 2 por 1, eh, que tienes un día especial para el Día de la Madre y diriges esa publicidad tremendamente dirigida al público exacto que quieres Así es. llegar y no pierdes tiempo en hacerlo uno por uno, en estar buscándola y hacerlo uno por uno y no se lo mandas a un hombre equivocadamente porque tú la tienes registrada como clienta y con su nombre, apellido. Esa es una de las maneras fáciles y básicas de hacer una base de datos y poder implementar estrategias. Y aquí la gift card, que Cristian nos está hablando de una preventa o una venta Así anticipada, es. en donde nosotros vamos a tener el dinero hoy y el trabajo lo vamos a hacer en un mes Así más, es. tal vez. Lógico. Pero nos va a dar la solvencia, el dinero hoy para poder pagar arriendos, para poder pagar productos, para las cosas que necesitemos. Lógico. Estamos preparándonos hoy para un mejor mañana. Bárbara, incluso te comento algo. Hagamos un poco de ficción comercial. Ficción comercial. ¿Qué pasa si con esta estrategia que estamos comentando de crear esta base de datos y empezar a enviar promociones? ¿Qué pasa si logro ingresar a mi caja una cantidad X de dinero? Muchas personas van a decir, sí, pero es que después tengo que hacer el trabajo gratis. Vuelvo a repetir, no estás haciendo el trabajo gratis porque esa plata ya la recibiste. Pero resulta que cuando ya se abran las peluquerías, vas a recibir un porcentaje de clientas que ya pagaron el servicio, pero también vas a recibir clientas que van a pagar el servicio tradicional y normal, que seguramente no accedieron a esa gift card en un momento determinado o a esa venta anticipada. Entonces, es ahí donde se necesita una persona con una capacidad más estratégica de saber lo que tiene que hacer. ¿M? Y vuelvo a repetir, Bárbara, estos son momentos de capacitarse. Y en esto quiero hacer un paréntesis. A mí me pasa algo curioso. Eh, Fíjate que a nuestros alumnos los últimos 5 años los estamos llevando a la Hair Brasil, ¿ah? O a la Beauty Fair en Brasil. ¿M? Principalmente para que tengan contactos con otras culturas de peluquería, etcétera. Y siempre me encuentro con cosas un poco extrañas, ¿eh? Y seguramente a ti te ha pasado también. Cuando de repente tú dices, y voy a poner un ejemplo, ¿eh? Cuando un estilista no sabe hacer balayage, por ejemplo, de repente tú dices, toma el curso y yo te enseño a hacer balayage y mi curso cuesta 100.000. De repente, y aquí viene mi sorpresa. Ah, no, es muy caro, no tengo plata. Y de repente me cuesta entender
cómo esa persona no es capaz de decir, si invierto 100.000, en el año puedo llegar a producir 12 millones de pesos. Entonces al final estás invirtiendo un 8% primero en aprender algo que no sabías. Y discúlpame, pero es como que si yo fuera un banco, le llevara 100.000 pesos hoy día y después de 12 meses el banco me dice, Cristian, todos los intereses que ha ganado, aquí tiene 12 millones de pesos. El negocio es redondo, ¿no? En la peluquería funciona así. Entonces de repente, Así, claro, entonces de repente cuando hay personas que siempre están viendo el que es muy caro, que es muy barato, etcétera, etcétera. A mí me pasa, por ejemplo, cuando de repente me encuentro con personas con los cursos que nosotros hacemos y de repente le decimos, este curso cuesta 30.000 o este curso cuesta 80.000 o 100.000. Ah, no, muy caro. Y me pueden hacer una rebaja. Yo le digo, ¿sabe qué? Hay otros lugares donde seguramente trabajan productos de mala calidad o las personas que enseñan no tienen las competencias y seguramente les van a enseñar con costos más baratos, pero bueno, les van a enseñar los hábitos que tiene esa persona, pero no como debiera realmente aprender a hacer la técnica perfecta. Entonces de repente yo invito a las personas que de repente obviamente piensen en invertir. Y yo sigo insistiendo, eh, hoy en día en Chile, estaba escuchando las noticias hace un rato atrás, los índices de cesantía están subiendo muchísimo y van a subir mucho más. Pero te digo una cosa, Bárbara, y eso tú lo sabes muy bien, en Chile y en el mundo nunca ha existido un estilista cesante. Sí existe la o el estilista que se queja como ni te imaginas constantemente. Se cruza de brazos, se sienta en el sillón y se queja de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, mientras hay otros que se capacitan, aprenden lo que no saben y les sacan un resultado, te digo, enorme. Yo, en esta experiencia que te decía con estos 1.200 estilistas, fíjate que de repente hay estilistas que ganan sobre 3 millones de pesos líquidos. Y cuando yo me metía a ver la estadística de por qué esos estilistas ganaban sobre 3 millones de pesos, y vuelvo a repetir, 3 millones de pesos, resulta que eran los estilistas que llegaban temprano, se capacitaban, y cuando yo les decía, oye, tenemos un curso de capacitación de, ellos levantaban la mano, yo lo tomo. Y dice, pero ni siquiera has escuchado de qué se trata el curso. No importa, yo lo voy a tomar. Sí, pero es que ni siquiera sabes cuánto cuesta. No importa, yo lo voy a tomar. Y ahí tienes los resultados. 3 millones de pesos líquidos. Y hay una gran masa de estilistas que están 250, 300.000. Y cuando yo me metí a ver el por qué tenían esos grados o esos bajos ganancias, llegaban tarde, les dolía el dedo una mano, entonces de repente no iban a trabajar. De repente cuando le decía, oye, curso de capacitación, ah, no, es muy caro. No, pero es que que el tiempo sí. ¿Mm? Entonces, también este es un llamado a atención, ¿ah? Porque, y yo siempre a los alumnos les digo, si ustedes no lo hacen, van a venir otros y lo van a hacer por ustedes. Fíjate, por ejemplo, ahora en lo que estamos haciendo con los alumnos en las casas, estamos haciendo clases online eh, en módulos que requieren obviamente el conocimiento teórico y también estamos haciendo reforzamientos. Y de repente nos encontramos con personas que de repente dicen, sí, pero es que yo pagué por un curso práctico. Sí, pero dile al universo y al mundo de que no exista la pandemia. Si no es un tema de que dependa de Bárbara o de Cristian el hacer o no la capacitación. Entonces, nuevamente, nos cruzamos de brazos y nos quejamos, entonces no vamos a avanzar en nada. Metámonos a esta metodología online y metámonos en estos procesos para avanzar. No sé si estás de acuerdo. no se, exacto, no se limite. Y yo quiero decir una frase. Esta frase es de un exponente de un coaching internacional, cristiano por lo demás,
el cual nosotros asistimos todas las veces, una vez al año, a la Cumbre Global de Liderazgo, que se efectúa hoy en día se está haciendo en la Iglesia Mires, donde yo participo, pero esta es una cumbre global de liderazgo mundial que se gesta desde Estados Unidos hacia el mundo y es espectacular. Y uno de los exponentes dice una frase que mi esposo siempre me la repite, porque mi esposo ha sido también modelador y facilitador en la cumbre. Y él la tiene que estudiar primero, estudiar y luego facilitar la información. Y la frase dice, suficientemente bueno para el éxito. Repito, suficientemente bueno para el éxito. ¿Y por qué es tan importante la frase? Porque a mí me sucede que quiero trabajar tan bien, o quiero dictar un taller, estoy preparando un taller y lo quiero hacer tan bien, veo tanto detalle, y eso es bueno. Pero de repente me quedo pegada en ver cada detalle, que puede ser mejor, que puede ser mejor. ¿Y en eso qué pasa? Me pasa el tiempo. Entonces tenemos que trabajar en este concepto. Suficientemente bueno para el éxito. Perfecto. Porque ese 100% de perfección es difícil de conseguir. Siempre van a haber detalles que se nos puede escapar, pero que sea suficientemente bueno para el éxito. No perdamos tiempo en estar viendo tanto detalle, en ser la mejor en esto, o ser la mejor en todo. Perfecciónate en un área, ser la mejor en esta área. Yo soy buena en cierta área, pero no me manejo en otras. Así es. No voy a dar clases de peinado, te lo digo, pero me perfecciono en color y en técnica, y bueno, ahí yo tengo mi máximo potencial, pero que trabajemos en esto, suficientemente bueno para el éxito. No perdamos tiempo en querer ser los mejores del universo. Seamos buenos y capacitémonos, pero no perdamos tanto tiempo. Así, imagínate ahora que estaba viendo un comentario que alguien hacía, no alcanzo a ver el nombre, dice eh, que hay muchas personas que de repente cuando ven el tema de la capacitación y de repente dicen, ¿y para qué si eso ya lo sé? Mira, esa persona que es capaz de decir eso, yo les digo, no deberían trabajar en peluquería. Y por una sola razón. El mundo de la cosmética requiere personas que están actualizadas constantemente. Incluso te voy a decir dos cosas que a mí también me llaman la atención. Con respecto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo como con esta técnica del balayage. Yo un día a una alumna que estaba así como, ¿y cuándo aprendo balayage? ¿Y cuándo me va a enseñar? Yo le dije, ya vas a aprender. Es que son técnicas actuales. Yo dije, sí. Le dije, pero ¿sabes desde cuándo existe la técnica del balayage? Existe hace más de 40 años. Pero si a mí incluso me mandan invitaciones para que tome cursos con las técnicas actualizadas de balayage. Yo digo, sí, porque las técnicas del balayage que existen hace más de 40 años se han ido actualizando. ¿Mm? Y si tú recuerdas, por ejemplo, cuando hace 10 o 15 o 20 años atrás se hablaba, por ejemplo, de las mechas californianas y no había mujer que no fuera a una peluquería que no buscara las mechas californianas. Y resulta que hoy día van a buscar el balayage. ¿Y cómo nació todo? Hoy día, ¿quién habla de las californianas? No, porque es una tendencia. Y resulta que una cosa lleva a la otra. ¿Mm? Entonces, de repente, la actualización significa que a lo mejor vas a aprender técnicas que a lo mejor viste cuando estudiaste hace 5 años atrás, pero vas a actualizar en nuevos decolorantes, nuevos oxidantes, nuevas formas y nuevas técnicas de hacer un balayage. Hoy día la mujer ya no busca la mecha que vaya desde crecimiento hasta punta, le gusta difuminado, le gusta esa cosa que vaya más natural desde lo más sutil a lo más claro. Pero para llegar a eso, discúlpame, pero tenemos que tener claro de que hay que actualizarse constantemente. ¿Mm? Incluso voy a dar Seguramente haciendo lo mismo, pero más con alguna variación, pero va a ser lo mismo. absolutamente. Y yo siempre me acuerdo, y en esto espero que no empieces a sacar fechas
para ver la edad. Está prohibido eso, Bárbara. Pero yo siempre me acuerdo que a mí me Oh, tocó lanzar Majirel en Chile. ¿Mm? Y también recuerdo que me tocó lanzar Día Color, que hoy se llama Richesse, Día Color. Recuerdo que cuando se lanzó Día Color, todas las peluquerías estaban en contra de ese producto porque decían, ¿cómo están utilizando un producto? Le están entregando un producto para que las mujeres ya no vayan a la peluquería y sacan las cosas a la casa. ¿Mm? Y resulta que al final, y todo empezó por una marca que se llama Casting, no sé si lo recuerdas. sí, Bueno, Casting empezó justamente en el mercado a revolucionar este concepto de que la mujer se podía hacer un efecto más natural en sus cabellos sin alterarlo mucho, y después viene el Diacolor, que insisto, hoy día se llama Richesse. ¿Mm? Y resulta que hoy día ya nadie habla del tema y en las peluquerías tienes todo ese tipo de cosas que lo implementan los estilistas, pero son cosas que se van reciclando con el tiempo. ¿M? Lo mismo, por ejemplo, hay una persona que tú conoces muy bien, que estuvo también como jurado como en las clases de coach, que es la señora Sonia Palma. ¿M? Y la señora Palma, la señora Sonia, eh, ella es como una artista en el área de las permanentes. ¿M? De repente, cuando nosotros enseñamos los texturizados químicos en nuestra malla, de repente hay alumnas que dicen, sí, pero es que eso se lo hace mi abuelita. Yo les digo, claro. sí, pero se lo hace tu abuelita porque a la mujer joven nadie le ha dicho que se puede hacer ondas. Así como hay mujeres que les gusta usar sus cabellos lisos, hay mujeres que les gusta usar ondas naturales y le tienes que decir que a lo mejor va a durar 3 o 4 semanas, pero ahí está la técnica también. ¿Mm? Entonces, nuevamente volvemos al concepto de la capacitación constante. Sí, nos quedan poquitos minutos para que no se me corte así como que se me Sí. cortó, viste que nos da solamente una hora. Te quería consultar algo cortito para estos 5 minutitos que nos están quedando. ¿Tú crees que es bueno para las peluquerías hoy en día tomar como estrategia bajar los precios de las listas? ¿O es mejor hacer promociones? ¿O es mejor hablar en porcentaje? ¿Qué crees tú que sería lo mejor que podemos Muy hacer? buen punto, Bárbara. Y esto, y esto que voy a decir, lo voy a decir con mucha firmeza, con mucha seguridad, y por favor no quiero que alguien lo tome como una regla, pero es una recomendación que da mucho éxito. Solamente voy a decir eso. Al final, las cosas que yo digo son más una transmisión de experiencias, pero cada quien va a recoger lo que le interesa. Y esto lo voy a decir con mucha claridad, Bárbara. La columna vertebral, y esto siempre lo digo en mis cursos de administración, la columna vertebral de una peluquería es la lista de precios. La lista de precios debe ser modificada solamente una vez por año, de acuerdo al IPC. ¿Mm? Que en Chile generalmente las cosas suben de acuerdo al IPC no más de un 3 o un 4%. ¿Mm? ¿Y por qué digo esto? Cuando yo invito a las personas que utilicen esta preventa o esta gift card, por ejemplo, esa lista de precios no la van a modificar. Voy a poner un ejemplo más claro. Si por la coloración de cabello corto cobro 20.000 pesos y esa es mi lista de precios, en esta preventa o en esta estrategia de hacer una gift card, no voy a cobrar menos de 20.000 pesos. O sea, mi clienta a la que le comunico eso tiene que saber que yo cobro 20.000 pesos en cabello corto. Pero le voy a decir Ujú. a mi clienta, este servicio va a tener un 20% de descuento sobre esos 20.000. Pero yo no puedo bajar los precios, jamás. Ese es el peor error de las personas, de pensar que hay que bajar los precios. Eso es un error. La columna vertebral es tener una lista de precios intacta que dure a través del tiempo y solamente tenga los incrementos de acuerdo al IPC. Insisto que se varía solamente una vez por año, pero cuando se hacen promociones, se hace la promoción sobre esta lista de precios.
Si tengo el servicio de corte a 15.000 pesos, no cambien esos 15.000 pesos, pero le dicen a la clienta un 20% de descuento sobre esos 15.000. Ya, se va a cortar. Ya se va a acordar. Bueno, Qué lamentable. ¿Podríamos volver o lo dejamos para otra encantado, oportunidad? encantado. Yo creo que dejamos con hambre a muchas personas, ¿eh? Oye, y Bárbara, un beso.